Clase número 4. Estadística. Vamos a verlo desde un enfoque conceptual. Vamos a recapitular todas estas cosas o estos conceptos que hemos aprendido a lo largo de estas 3 clases anteriores de las diapositivas. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. De la clase 1 nosotros sabemos que existen tipos de estadística. Esto es una parte muy importante debido a que tenemos que diferenciar dónde aplica cada una de las estadísticas. Entonces, vamos a iniciar con la estadística inferencial. La estadística inferencial es muy importante y muy útil para describir la fenomenología de un objeto. Entonces, vamos a recapitular. La estadística es una colección de los métodos para plantear experimentos y obtener datos. Entonces, aquí se nos presentan dos tipos de estadística. Entonces, podemos decir que es la inferencial. Y esta estadística inferencial básicamente se encarga de hacer deducciones. En sí mismo nos ayuda a planear experimentos o ensayos. Entonces esto es muy importante debido entonces a que esta estadística inferencial es como nuestro marco o nuestro modelo experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos uso de la estadística? Pues nos sirve para hacer investigaciones nos sirve además para realizar análisis de producción, análisis de mercado, obtener tendencias. Entonces, estas son las ramas principales para que nos sirvan. Pero, ¿qué metodología usa o qué métodos emplea la estadística inferencial? Vamos a analizar cada uno de ellos. Utiliza medidas de tendencia central. Asimismo, utiliza análisis de varianza, regresiones lineales, modelos de regresión, entre otros, como distribuciones, etc. Entonces, esto es básicamente lo que utiliza. Entonces, aquí en medidas de tendencia central tenemos la media, moda, varianza, etc. En análisis de varianza tenemos prueba, ANOVA. Podríamos tener las distribuciones también. Entonces, estos son los más importantes, modelos de regresión. Entonces tenemos coeficiente de correlación, rectas, entre otros. Distribuciones, solo estoy añadiendo los más importantes. Distribuciones como la gaussiana o la distribución normal, t-de-student, chi cuadrada, binomial, etc. Entonces, si se dan cuenta, todos estos métodos utilizan la estadística inferencial. Entonces vamos a continuar con la siguiente. La siguiente básicamente nos ayuda tipos de estadística. Entonces la siguiente es la estadística
descriptiva. ¿Para qué nos sirve la estadística descriptiva? Pues como su mismo nombre lo dice, nos ayuda a describir, organizar y reagrupar los datos. Esta es la fase terminal de nuestro estudio. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces se ocupa para presentar informes. ¿Para qué más? Para ilustrar situaciones en el ensayo, entre otras más, pero básicamente es para presentar los informes. Este nos ayuda para realizar informes, reportes, análisis numéricos, entre otros. Entonces, esto es muy importante debido a que aquí meramente estamos hablando de que la estadística descriptiva nos ayuda a describir, el comportamiento de los datos. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué métodos utilizan? Los métodos que utiliza la estadística descriptiva son gráficos, diagramas, tablas, ilustraciones, etc. Entonces estos son los más importantes, pero ¿qué tipo de gráficos? Pues utiliza los gráficos como lo son los histogramas. También utiliza estas gráficas de barras. Además utiliza también estos que se le llaman polígonos de frecuencias. Polígonos de frecuencias utiliza también, podríamos llamar gráficas circulares o de pastel, gráficos circulares. Además, podemos decir que en diagramas podemos encontrar diagramas de flujo, de datos, entre otros, diagramas de Venn, aunque no entraría mucho, pero también nos sirven para ilustrar diagramas de Venn. En tablas podemos encontrar hojas de cálculo, estas tablas comparativas, entre otras. Y las ilustraciones pueden ser cualquier ilustración que nos ayude a visualizar el sistema, ¿no? Entonces fueron los tipos de estadística. Vamos a continuar. Una vez que hemos analizado que existen dos tipos de estadística, también debemos de analizar cómo se comportan estos datos. Entonces, existen también los tipos de variables. Los tipos de variables también las encontramos en dos. Entonces, las más comunes son las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, podemos tener dos tipos de variables en nuestros estudios de estadística. Las cualitativas básicamente describen con mayor detalle una característica de la población o muestra. Entonces, ahí se van a reflejar las características que identifican a una población. Con población nos referimos al grupo de estudio. Por ejemplo, si yo estoy estudiando todos los tornos que producen o fabrican o manufacturan una pieza, yo voy a estudiar la forma. Entonces, la forma puede ser una variable cualitativa.
Entonces, ¿cuáles de estas características pueden ser? Entonces, también se describen por la asignación de una variable numérica. Entonces, también podemos contar. Sin embargo, solo estamos contando las cualidades o las características, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, supongamos que estamos describiendo un tipo de variable que nos ayude a describir la producción. Entonces, la producción de un motor a diésel. Entonces, ¿cómo será la producción de un motor a diésel? Entonces, estamos hablando de que aquí existen varias variables. Entonces, la producción de un motor a diésel. Entonces, aquí podemos qué características tiene. Podría ser la primera que sea como la forma, como ya lo habíamos comentado, el inciso B o la característica B, vamos a llamarlo así, la característica B de la producción de un motor podría ser, ya dijimos la forma, podría ser el metal usado. La característica C podría ser también el número de orificios que cuenta para inyectar las bujías, entonces orificios. Entonces aquí podemos jugar bastante. Entonces vamos a suponer otra característica. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que sea la fabricación de un transistor. Entonces se dan cuenta, en la fabricación del transistor nuevamente tenemos que volver a utilizar el material. La característica de qué material es. La característica B podría ser las dimensiones, podría ser la longitud X, la altura Y, etc. Entonces se dan cuenta, así es como se describe o cómo se empieza a trabajar con el tipo de variables. Este tipo de variables nos ayuda a decir cómo es en sí una población. También podemos tomar como un ejemplo más sencillo, que sería el sexo de una población. Entonces podría tener dos características, la característica que fuera masculino y la característica de que fuera femenino. Entonces así estas son las características. Vámonos con las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas corresponden a estudios numéricos o a la asignación disculpen aquí, o a la asignación de variables contables o asignación de variables contables. ¿Qué significa esto? Entonces, nosotros vamos a asignarle una variable contable a un sistema. Entonces, ¿cómo se comportaría en estos sistemas? Entonces, si nosotros estamos, como un ejemplo, podría ser la medición de la temperatura de fusión del agua. Entonces, esto es aproximadamente 100 grados centígrados. Entonces, nosotros asignamos que la variable t de temperatura es igual a 100 grados. Es mi variable contable, por lo tanto, es un sistema o una variable cuantitativa.
porque nos está representando un conteo. También podemos tomar algo así como si fueran la velocidad a la que se mueve un objeto o la cantidad de piezas, por ejemplo, un torno CNC fabrica 300 o 3000 piezas. Entonces, como debido a que fabrica 3000 piezas, nuestra variable f de fábrica, lo voy a llamar así, f de fábrica son 3000. Entonces, se asignó un conteo. Estos conteos pueden ser distintos, como lo hemos analizado en los distintos casos. Además, podemos analizar otro, no sé, realizar un inventario. Inventario de metales pesados en la compañía X. Entonces, en una compañía X, si estamos realizando un inventario, podemos tener diferentes variables. Una para el producto 1 podría ser A, que sea el producto 1, que sea, no sé, como en Amazon o en una compañía que realizan el almacén de distintas piezas, ¿no? Entonces podría ser la pieza 1, un inciso B, sea la pieza 2, inciso C, la pieza 3. Entonces cada una de estas piezas puede identificar algún objeto. La primera que puede ser, no sé, alguna resistencia. La pieza B podría ser algún multímetro. Pueden ser distintas cosas. Entonces, de esta manera identificamos las variables cuantitativas o cuantitativas. Sin embargo, estas variables asignadas, cuantitativas o cualitativas, pueden ser también de dos formas. Entonces, existen los tipos de datos. Entonces, en tipo de datos podemos tener distintas características nuevamente. Los tipos de datos podrían ser continuos y tipo de datos discretos. Entonces, vamos a iniciar con los datos discretos. Entonces, los datos discretos resultan de la asignación de un número finito. Esto es muy importante. Resultan de un número finito. ¿Qué quiere decir con esto? Que se le asigna únicamente, un valor entero a la variable. Solo puede recibir números enteros. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estemos analizando una variable cualitativa, el tipo de dato que recibe esa variable debe de ser entero para que sea discreto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que estoy estudiando una familia a la cual se le asigna la variable n de hijos. Entonces, nosotros estamos analizando cuántos hijos tiene una familia. Entonces, la familia 1 tiene n es igual a un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Entonces, esta variable n básicamente nos está diciendo que los hijos que posee es 3. Entonces, aquí se revela una característica importante. Habrá 1.3 hijos, 3.5 hijos. ¿Existen hijos a medias? ¿Existen personas a la mitad o un tercio? No. Entonces, esto no puede ser. Por lo tanto, los hijos deben de ser una variable entera que se convierten en un dato discreto. Vamos a poner otro ejemplo.
Entonces supongamos que estamos contando las piezas de producción. Piezas de producción. Piezas de producción. Las piezas de producción de un perno. Bueno, más bien de 100 pernos. Entonces, aquí se revela otra característica nuevamente. La variable P toma un valor de 100 nada más. Entonces, estos valores son enteros. ¿Por qué son enteros? Debido a que no podemos tener piezas a medias, es decir, las piezas deben de ser completas. Entonces no pueden existir 100.1 piezas, 100.3. A esto me refiero con el número entero. Entonces básicamente es aquel dato que se le ha cortado su parte decimal. Vamos a continuar con los datos. ¿Qué son los datos continuos? Los datos continuos resultan de todas aquellas mediciones que se realizan con cierta precisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir con cierta precisión? Entonces, si nosotros estamos midiendo la temperatura o la velocidad, nosotros podemos decir que este tipo de datos no puede relacionarse con los datos discretos. ¿Por qué no se pueden relacionar? Debido a que este tipo de datos no se les ha cortado su parte decimal. Entonces, nosotros podemos... Entonces, ¿cómo son estos tipos de datos? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, supongo que usted está investigando la velocidad con la que se produce un circuito o una placa base. O placa base. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que analizar qué es lo que se está midiendo, ¿no? Entonces, decimos que la variable P de producción es igual a 132.3 piezas por segundo. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta, aquí ya empiezan a aparecer aquellos números con decimal. Entonces, de aquí es de donde se diferencian estos datos con respecto a los discretos. Entonces esto se puede decir como que son con decimales infinitos y este sin decimales. Entonces, nosotros podemos analizar otro ejemplo. Entonces, la velocidad de viaje de un auto. Entonces, la variable B se puede medir en kilómetros por hora, o etcétera, pero lo importante es esto. Entonces, podría decir que un auto va a 85.78 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo que lo diferencia, que en este caso existen decimales. Podemos analizar otro tipo de características como la longitud de tolerancia de una pieza metálica. Entonces, esto es muy importante. La tolerancia de una pieza metálica está relacionada directamente ¿a qué? A la longitud X, y esta puede medir 1.57 metros. Entonces, se dan cuenta
dependiendo la precisión que tengamos, si estamos midiendo con un vernier así extenso, con estos digitales, con estos artefactos que miden de una forma digital, podemos tener hasta 3 cifras o 4 significativas. Entonces, esto es lo que se refiere con continuo, que no se les ha perdido esa parte. Entonces, este es el final de la clase 4, una recapitulación de todas estas características que son o sirven de base de introducción a la estadística.